A la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley, con chipa incluido, Carlos. ¿Sí? Sí, señor, regalo de la doctora. ¿Cómo era? Frente a la Riojana. ¿Te acuerdas Riojana. ex La Riojana? Riojana, sí. Sí, cuántos uniformes, pero ustedes Eh. son muy jóvenes, no se han de recordar, pero antes nuestros uniformes de Yo creo colegio que eran Carlos- solamente en La Riojana. Yo creo que Carlos se acuerda bien de la Riojana. Yo me acuerdo bien porque yo desayunaba dos chipas cuando venía al palacio. Claro, ahí compraba en- y tenía 105 kilos. Y bueno, cuando Estábamos en la facultad nosotros eso estábamos en pasó. la facultad, estaba todavía abierta la Riojana. Sí. Ahora, no hace mucho que se cerró la Riojana. Sí, cuando falleció Una tienda falleció el emblemática. señor, ahí se fue. Que creó un Hermoso. imperio. Sí, que Don creó Lázaro un Morga. imperio. Sí, Bueno, ya estamos entonces con la defensora general, la doctora Lorena Segovia, que nos visita acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley. Gracias, doctora, por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes, gracias Marcos, gracias Carlos por esta invitación. Estamos cerrando un año Sí. y es un buen momento para sentarnos a hacer una reflexión, además de contar lo que hacemos. O sea, yo creo que el fin de año o los fines de año tienen que proyectarnos hacia dónde lo que vamos y charlar con ustedes, si así lo quieren, y otras cosas más, este rato respecto a lo que estamos haciendo y a dónde caminamos en la defensa pública. Ujú. A ver, bueno, ¿y cómo estamos ahora si vamos a hacer un resumen de lo que fue el 2021 para la defensa pública? Así en forma general como una presentación, y después si dispones de los datos estadísticos para sustentar, porque con los datos estadísticos siempre es mucho mejor, es mucho más creíble todo. ¿Qué es lo que no podés decir, doctor? Carlos, Sí. perdón, yo quiero empezar por las áreas. ¿Cuáles son las áreas de la defensa pública? Porque generalmente nosotros pensamos que son los reos pobres y ausentes. Pero no, eso es lo penal la Defensoría Pública. No, nosotros tenemos, uniendo un poco las dos consultas, tenemos prestamos servicios en todos los fueros, o sea, la penal, laboral, civil, contencioso administrativo, niñez y adolescencia. Abarcamos todo el espectro y por eso tenemos defensores y defensoras que son especializados en determinados fueros, y también tenemos que decirlo que cada vez mayor cantidad de multifueros. Uniendo a tu pregunta también, Carlos, el año 2020 para nosotros fue, y para todos, un año atípico, pero para nosotros tuvo un condimento más, porque nuestra actividad no se puede realizar todo de forma telemática. Primero porque había juzgados que todavía no tenían el expediente electrónico, varios, y en esos casos debía asistirse a los juzgados. Si bien se utilizó mucho la videoconferencia por la red WhatsApp, también tenemos que decir que el trato con las personas es directo. Las personas van a la defensa pública a realizar consultas o a presentar sus documentos para iniciar sus juicios. O sea que había mucho contacto entre las personas y la defensa pública, y los defensores, talento humano. Eso hizo que tengamos que salir de esa zona de comodidad que significa mantenerte resguardado en tu casa. Y el 2021 es una consecuencia, desde nuestro punto de vista, de 3 o 4 elementos, de los cuales voy a rescatar 2. Uno, que la defensa pública hoy está mayormente visibilizada, o sea, las personas conocen más que antes de lo que hacemos. No todavía en un nivel óptimo dentro de la ciudadanía, y eso también somos conscientes, pero sí se conoce más, se ve que más, que se puede, que hay una institución que tiene abogados y abogadas que te prestan un servicio gratuito. También la pandemia en sí mismo provocó un perjuicio económico para muchas personas, pérdida de empleo, cierre de empresas. Podríamos decir que ese también es un elemento a ser considerado. Lo veremos
seguramente en un año. Pero hablando de datos, nosotros habíamos cerrado el año pasado con 152.000 personas que estábamos atendiendo. O sea, el 2020 20 le cerramos. atendieron a 152.000 personas. Hoy a octubre nosotros cerramos a 252.000 personas. O sea, atendimos 100.000 personas más Hasta octubre. hasta octubre, porque debíamos preparar nuestro informe de gestión y tomamos la decisión de hacer el corte en octubre, porque eso tiene todo un proceso de evaluación, que no se dupliquen los datos, hacer una depuración, y estamos cerrando hoy a 252.000. Pero en febrero, cuando regrese yo a una nota con ustedes, les voy a decir a cuánto llegamos en diciembre. Y diciembre siempre es un mes especial en el sentido de que hay más movimiento, más personas que asisten, más libertades. Entonces, no va a ser esto solamente el año. Estamos diciendo entonces que si vemos este crecimiento tan importante de la defensa pública, tenemos que considerar que se conoce más, también es mayor la necesidad de la prestación de ese servicio. Y yo le pondría un tercer elemento, que es un mejoramiento en la calidad del servicio. Que antes se escuchaba, son muy buenos los defensores penales, pero no son solamente los defensores penales, son los defensores y defensoras de los otros fueros, y algo muy importante que cobra mucha trascendencia, que es el talento humano a más. Los asistentes, dactilógrafos, en toda la parte auxiliares, psicólogos, trabajadores sociales, o sea, ponernos un poco ya en la mente, y eso es uno de nuestros objetivos del 2022, que defensa pública no es solamente defensores y defensoras. Estamos hablando de todo el personal, todo el talento humano que apoya al defensor, y también áreas específicas. Una muy importante, que es una de nuestras misiones, que es prioritaria, que es el tema de mediación, que ayuda a descongestionar el sistema, y también la morosidad. Ahora, cuando hablamos que en el 2021, hasta octubre del 2021, la defensa pública atendió a 52.000 personas. Con otros datos estadísticos, si comparamos y preguntamos, ¿esta cantidad de gente se atendió con un presupuesto de cuánto? Con una cantidad de defensores X y con otra cantidad de funcionarios o de profesionales. Si nosotros vamos a estirar los datos, yo atendí en la defensa pública 252.000 y tuve un presupuesto de cuánto en el 2021. Y en el 2021 teníamos 261.000 millones. Y vos sabés lo paradójico de este tema. Sí. Para el 2022 nosotros tenemos 256.000. O sea, vamos a bajar nuestro 5.000 millones. presupuesto. Sí. Pero nosotros hemos acreditado y demostrado que hemos subido la cantidad de personas atendidas. Hay una contradicción ahí. Y sí, existe realmente, no hay consistencia, en el sentido de que no hay correspondencia más bien entre los recursos que nos asignan y la cantidad de personas a las cuales asistimos. Entonces, este número no va a bajar. Eso yo estoy absolutamente convencida. No es que nosotros vamos a atender menos personas el año que viene. Al contrario, el número va a aumentar. Claro, ¿y cómo haces entonces, doctora? ¿Cómo vas a hacer? O sea, porque se supone pues que es como si fuera, vamos a suponer, como cualquier empresa, la institución se proyecta. La institución, como usted está diciendo... No, es como cualquier empresa. No. ¿Sabes por qué? Porque en realidad una empresa se proyecta en base al crecimiento económico, y ese crecimiento económico tu capital va aumentando. No, en este por caso, eso es lo que yo le quiero... capital no depende de ella. No, por eso es lo que de la institución. Yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente, o sea, evidentemente, como ella dice, yo atendí 252.000
personas este 2021. Lógicamente, yo me proyecto para atender 260.000 o quizás 300.000 para el año próximo me tengo que proyectar. Porque ese es mi objetivo, porque la defensa pública se está dando a conocer más y la gente acude más. O sea, y si yo voy a tener 5.000 millones menos de presupuesto, porque hay 5.000 millones menos De entrada. de entrada, o sea, 261.000 millones tuviste para atenderle a 252.000 personas. Para el 2022 tenés 255.000 millones, que son 5.000 millones menos. Entonces, si vamos a ir por una cuestión de lógica, si tenés 5.000 millones menos, tenés que decir, yo te voy a atenderle no a 252.000, sino a 245.000. Pero no voy a poder hacer eso. Exacto, por eso es la pregunta. ¿Y cómo vas a hacer, doctora? Una de las medidas que tomamos y que ya estamos en proceso de implementación es hacer una mesa de trabajo con los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, el doctor Oscar Pacielo y el doctor Jorge Bogarín. Porque uno de los clamores que siempre se ha escuchado en pasillo, y yo también vengo del pasillo, era de que los defensores y defensoras eran una competencia desleal para determinados procesos judiciales. Algunos, por ejemplo, sucesiones que sí tienen bienes, convocatorias de acreedores o reivindicaciones, también en el fuero penal, porque en el fuero penal nosotros atendemos sin discriminar si es una persona que tiene o no tiene dinero para pagar un abogado. Entonces, la idea es la siguiente: nosotros como defensa pública no vamos a estar en la defensa de que esto no es cierto. O sea, ya no nos vamos a sentar en una mesa a decir no, no es cierto, nosotros atendemos a menos personas o a más personas. Ese debate no es conducente, no condujo a nada en estos años. Y vamos a sentarnos a mirar y a escucharles al sector del pasillo para ver realmente cuáles son los juicios en los cuales ellos consideran y tienen pruebas de que se constituye nuestra actividad en una competencia desleal, como dicen. Y vamos a tratar de revertir esa situación. También el tema de la asistencia en el fuero penal a personas que sí tienen recursos para pagar un abogado. Exacto. Esa es una decisión muy importante. Consideramos que está contesta a la Constitución y también al derecho comparado de otras defensorías públicas de la región. Entonces, siendo que el fuero penal es la principal, hasta ahora el fuero en el cual nosotros tenemos más cantidad de personas asistidas, le sigue niñez, pero primero sigue siendo penal. ¿Cuánto es penal, por ejemplo? El año pasado cerramos con 72.000 personas atendidas en el fuero penal. Este año están terminando de procesar asistidas ahí por la defensa pública. Y te puedo decir, nosotros hoy tenemos 12.572 personas privadas de libertad. 12.000. 12.570 personas, 72 personas privadas de libertad, de un universo de 15.500 generalmente es la cantidad de personas privadas de libertad que informa el Ministerio de Justicia. Quiere decir que la defensa pública tiene el 81% o más del 80% de las personas privadas de libertad a su cargo. Una de las medidas que vamos a tomar es cerrar, o sea, esta mesa de trabajo que genere una modificación legislativa que hoy en la ley no nos permite discriminar en tipos de juicios. Nosotros garantizamos el acceso a la justicia de las personas sin discriminar qué tipo de juicio es el que vamos a llevar adelante. Y esto es una situación que se debe estudiar, pero no es fácil encontrar salidas. Estuvimos charlando ya y, sin embargo, creo que siendo todos abogados y abogadas y con experiencia, no puede ser que no planteemos una solución. Ese es uno de los caminos que vamos a tomar, Carlos. Y a ver, ¿cómo se hace? Vamos a suponer, de 72.000 personas fueron asistidas en el fuero penal. De esas 72.000. Bueno, yo creo que ya llegó a 100.000. Claro, eso fue el año pasado, pero pongámosle ese promedio. Todavía hoy no tengo el corte por el fuero penal. Pero haciendo un comparativo nomás, si vos tenés ya ahora en octubre más de 100.000
y tu fuero penal siempre es la que está encabezando, yo Ya creo tenés que por lo básicamente menos, sí, por lo menos vas a 90.000, llegar sí, 30.000, sí, entre 90.000 y 100.000 personas sí, vamos a atender, sí, ese es en más el o año. menos. Y lo que nosotros con esto que vamos a hacer, Carlos, no es que vamos a disminuir la cantidad, sino que vamos a poder dar satisfacción a lo que se viene nomás. No, yo entiendo, pero por eso pues es importante. O sea, la pregunta de la gente, luego en general, del ciudadano común, dice, ¿por qué este Marcos Benítez o Carlos Benítez tiene que ser asistido por la defensa pública? Si ellos tienen los recursos necesarios, o sea, Carlos tiene una casa de 2 plantas, tiene 2 vehículos, tiene, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser asistido? Esa parte es lo que yo quiero entender legalmente. Vos nos estás diciendo, doctora, que ustedes no se pueden negar a esa No. asistencia. La ley así establece. Establece, eso es No, importante en el saber. fuero penal y en el fuero de la niñez, nosotros, la defensa pública interviene sin necesidad de que la persona acredite que no tiene recursos para pagar un abogado. En el fuero de niñez tenemos que no somos representantes de los niños, niñas y adolescentes. Y en lo penal, lo que se está garantizando es el debido proceso, el derecho a la defensa, y la ley sí establece claramente de que nosotros asistimos independientemente de si tiene o no tiene recursos la persona para pagar un abogado. Esa es la parte que sí vamos a tratar, O sea, a analizar. se buscaría modificar la ley entonces. Se buscaría modificar la ley. Eso es importante porque... Pero hay una cuestión, la Constitución habla de la necesidad de que los asistidos sean insolventes. Lo que pasa es que la ley que pone a punto esa norma constitucional dice que no hace falta. Entonces, vos por ley no podés rechazar, a menos que diga, te vayas en una acción de inconstitucionalidad que te va a durar 20 años, ¿verdad? En que te den respuesta en la corte. Entonces, sí o sí, si yo me voy, aunque tenga, no sé, un recurso para tener abogado, me tiene que atender. Además, hay una pregunta. Y si el que se va se niega a tener abogado, o dice, no, yo vengo solo, no quiero abogado. Ahí, por ejemplo, el juez, independientemente al recurso o no recurso del imputado, le pone a disposición un defensor público. Bueno, y todos esos supuestos son los que tenemos que analizar en la mesa. Otro problema de esta situación es la siguiente. Cuando una persona está privada de su libertad, está en una comisaría y tienen 24 horas para que preste declaración y tome. Sí. En ese momento, ¿cómo vamos a determinar si tiene o no tiene recursos? Claro, si es o no insolvente. Claro. Hay situaciones de hecho ilegales que deberán ser sorteados. Por eso es de que este no es un problema que se pueda resolver tan fácilmente. Pero sí creo que podemos encontrar una salida estableciendo supuestos de excepción que después se puedan revertir. Porque hay otra cuestión que también se debe considerar. ¿Quién va a determinar que la persona no tiene recursos? Finalmente, eso va a ser una carga que va a pesar sobre la propia Defensoría General, porque va a ser un trámite administrativo, así como se hace en otras defensorías de la región, donde es la administración misma la que determina la insolvencia o no, no es otro juicio el que se hace. Algunas defensorías se hacen o plantean como una declaración jurada, podría ser también un camino. Bueno, veremos. Nosotros estamos ya en un proceso de modificación de nuestra ley orgánica y dentro de esa modificación es que queremos incluir esto que hace a una limitación o una exclusividad más bien, porque limitación pareciera que queremos trabajar menos y no se trata de que queremos trabajar menos, se trata de que estamos viendo que la cantidad de personas usuarias se está proyectando para adelante y sin embargo nuestro crecimiento presupuestario no solamente no avanza, sino que ha retrocedido. Entonces, Claro, y ante eso puede ir en contra de estos dos puntos. Uno era que se está visibilizando cada vez más y el otro era la calidad del servicio. Si vos tenés a ver, por 30 causas como defensor público y apenas lo ya está llevando, y igual le está llevando, si te suman 30 más, va a ser imposible.
Yo hice el cálculo. 252.000, a ver si yo lo hice correctamente, dio 410 defensores, tenés que cada defensor tiene 614. 410 defensores. Sí, te sale 614 Cada defensor. cada defensor. Sí. Y acá somos 3 abogados. Yo que venía del sector privado, 15 juicios vos llevas magníficamente. 20 ya sos muy bueno. Y si llevas solo, te digo, no te estoy hablando que seas parte de un estudio jurídico con una gran infraestructura. 40 o 50 Sí. y ya sos un regular abogado o abogada. Entonces, convengamos que esto sí es posible, además de esa medida que vos señalaste, que te señalé, Carlos, también en el hecho de aumentar, mejorar en nuestra parte de todo lo que sea tecnología. Y otra cosa que nosotros no tuvimos cambios importantes es en el talento humano que asista al defensor. Nosotros en la tabla de salarios de asistentes, actilógrafos, etcétera, estamos por debajo de los otros del Poder Judicial y de la Fiscalía. Y esa es una realidad también. Tenemos poca gente, encima la gente que trabaja con nosotros gana menos, y de los menos que ganan tampoco es razonable. Son abogados, le pedimos que sean magíster, le pedimos que hagan escuela judicial, le pedimos que hagan cursos de especialización y finalmente no da para poder hacer todo eso. A ver si entendí. Esto es como si fuera, vamos a suponer, somos una familia. Estamos en una casa, un grupo de 5 personas en la familia. El año próximo vamos a tener menos ingresos. Eso significa que yo tengo que ajustar los cinturones y digo en la familia, bueno, a partir del año próximo se suspende la gaseosa al mediodía. Vamos a buscar, no sé, hacer jugo o algo más económico, ¿verdad? Porque de eso estamos hablando cuando vos decís, voy a tener 5.000 millones menos. Claro, agregarle eso. Voy a tener un hijo más. Ya, éramos 5, pero vamos a tener un hijo más. Un ratito, viene una nieta y un nieto. Son 2 más. Sí. Porque va a crecer, pues la familia crece. Claro. Hablando de función de familia, está hablando de función de usuario, ¿verdad? Que van a venir así más. Mismo. O sea, aparte de la gaseosa, papá, la cena también vas a tener que cortar, ¿eh? Claro, por pero eso. nosotros no tenemos nada para cortar, Carlos. Sí, no. Yo te digo yo digo en la familia para ajustar los cinturones. Ustedes no tienen para cortar porque ustedes tienen proyectado para crecer. Nosotros ¿Sí? te voy a decir, tenemos un déficit de 1.400 millones en contrato. Nosotros ya entramos con un déficit de 1.400 millones de guaraníes en contrato. Eso significa que si yo quiero mantener el staff de personas contratadas hasta fin de año, ya estamos 1.400 abajo, porque hay que considerar lo que paga el salario y el aguinaldo. Entonces, ¿qué es lo que somos? Equilibristas. Vamos viendo cuándo entran, cuántos salen. Las personas viven en zozobra porque preguntan, ¿se va a renovar mi contrato? ¿No se va a renovar mi contrato? Es angustiante. Pero para ese supuesto, para que la gente hoy no se desespere ya en vísperas de fin de año, estamos buscando cómo dentro del presupuesto poder ir articulando con una fuente 30 que pudimos conseguir. Al final nos dieron la mitad de lo que habíamos pensado. Pero fuimos creativos ya el año pasado con un ingreso de fuente 30 que no teníamos, y este año fue confirmado en lo que no en lo que pedimos la totalidad, pero sí en un 50%. Yo sé de que hay escasez de recursos en el Estado y creo ser una autoridad razonable. Nosotros no pedimos exageradamente, llegamos a pedir 22 defensores y defensoras, 60 rubros de asistentes de defensoría, 40 porque nos despidieron 22 defensores y defensoras, 22 rubros de defensoría pública, defensores y defensoras, y 60 asistentes de defensoría. 40 nos faltan luego para dotarle a cada defensor de un asistente, y eran
62 realmente eran, 22 para los nuevos cargos de defensoría, Por que lo menos un asistente para cada defensor. para un asistente. Después, lo que pedimos fue la equiparación salarial de las personas que trabajan dentro de la defensoría en el cargo de asistente y de psicólogos y trabajadores sociales, una equiparación con los que estaban trabajando en la fiscalía. Los asistentes de la fiscalía ganan más que los asistentes de defensoría. Equiparación para psicólogos y trabajadores sociales. Bueno, eso no lo vamos a poder implementar según una reingeniería presupuestaria que estamos planteando posiblemente para los últimos meses del año que viene. Pero no obtuvimos la cantidad de talento humano que necesitamos. Siempre me preguntan o siempre señalan, cuando estamos reunidos varias autoridades, cada autoridad pelea por tener los fondos para el área que le corresponden. Y, por ejemplo, me puede decir una persona, sí, pero se necesita más en salud, se necesita más en educación. Y yo creo que ese es un planteamiento incorrecto de nuestra república, de nuestro Estado. Porque todos esos derechos que están consagrados, si no te dan, ¿qué haces? Tenés que reclamarlos. ¿Cómo reclamás? A través de la intervención del otro poder, que es el Poder Judicial. Claro. Entonces, lo que no te da el Poder Ejecutivo, a alguien le tenés que reclamar. Le reclamás al Poder Judicial para que el Poder Judicial le ordene al Poder Administrador que cumpla con su obligación, si estamos hablando de satisfacción de derechos, o para que resuelva un problema entre partes cuando es derecho privado, ¿verdad? Pero hablemos nada más de la estructura del Estado. Si vos debilitas este poder, que es el poder que ordena, que restablece un derecho vulnerado, quiere decir que le estás dando más preeminencia a un poder sobre otro poder. Entonces, yo creo que el problema no es solamente de la defensa pública, es de todo el sistema. Nosotros tenemos que fortalecer el Poder Judicial, la Fiscalía, la defensa pública, porque eso es lo que está sosteniendo y garantizando que esos derechos finalmente se cumplan cuando fueren incumplidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no le das recursos a la defensa pública, esa persona que tiene vulnerado su derecho, ¿cómo va a recurrir al Poder Judicial para que se le dé lo que no se le está dando? Claro, lo que se le está negando incluso, ¿verdad? Eso es importante. A ver, Elvio, vamos a entrar con Pablo. Hablando de poder legislativo, de otro poder del Estado, que Pablo está en la Cámara de Senadores. Vamos a interrumpir un ratito nuestra amena charla acá con la Defensora General para escucharle a Pablo sobre otro tema importante, porque el Frente Guazú propone una resolución para conformar una comisión especial integrada por senadores y diputados e investigar el caso de los fiscales que intervinieron en cada una de las denuncias presentadas por Ramón González Dar para el hablando de vulneración apriete de derechos, ¿verdad? Hablando de vulneración de derechos. Hablando de vulneración de derechos, cuando una pata muy importante del Poder Judicial se la utiliza como gestor de cobro de guaraníes, ¿verdad? Así mismo. Bueno, mientras ingresa Pablo, vamos a seguir con... Ahí Elvio nos va a avisar desde la producción cuando esté disponible, Pablo. Estamos con los datos estadísticos que son muy interesantes. Inicia la sesión plenaria de la Corte también. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Carlos, Marcos y a toda la audiencia de Por el Imperio de la Ley. Y hoy estuvo desarrollándose aquí en la Cámara del Poder Legislativo, en la Cámara de Senadores, una conferencia de prensa por parte de integrantes del movimiento Frente Guazú para la presentación del proyecto de resolución a fin de crear una comisión bicameral de investigación al comportamiento que pudieron haber tenido instituciones públicas y privadas que actuaron en el esquema de coacción, usura, lavado de dinero y delitos conexos del
hoy condenado Ramón González Daer. Entre los presentes podemos citar en un orden de personas, en un orden de oratoria, primeramente al senador Jorge Querey, luego también a la doctora Esperanza Martínez, al senador Hugo Richard y también el senador Miguel Rodríguez, quienes estuvieron brindando sus palabras referente a este punto. Mencionaba el senador Jorge Querey que esto van a estar presentando mañana y necesitan un mínimo de 30 votos para que sea incluido en el orden del día de la última sesión de la Cámara de Senadores antes del receso parlamentario. La Cámara de Senadores debe ser el demandante, no solamente solicitar que se investiguen estas cuestiones, en lo que mencionaba también el senador Jorge Querey referente a esta investigación que está solicitando al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Vamos a escuchar primeramente al senador Jorge Querey lo que mencionaba en esta conferencia de prensa. En una instancia y actualmente con sentencia en dicha instancia. Este es interesante. Los hechos y las pruebas fueron contundentes a la hora de establecer la sentencia de público conocimiento. Pero algo que fue evidenciado y que quedó patente y pendiente a su vez es la participación de la banca privada y de las instituciones del Estado encargadas de controlar y evaluar los movimientos financieros devenidos de los hechos hoy castigados por la justicia. ¿Dónde han quedado las oficinas de cumplimiento de los bancos privados que obligatoriamente debieran haber hecho el chequeo? ¿Dónde han quedado las debidas diligencias de estos organismos del sector privado? ¿Dónde están los reportes de operaciones sospechosas? Veíamos el otro día solamente con un caso 60 millones de dólares que ha movido el señor Ramón González Daer en un caso particular. ¿Dónde quedó la actitud de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero con todos estos años que ha estado operando el clan González Daer? ¿Dónde estuvieron las secciones antilavado y superintendencia de bancos del Banco Central del Paraguay? ¿Cómo se explica la participación de la Fiscalía o de algunos fiscales en el esquema de apriete demasiado evidente para que una jueza lo reclame en plena lectura de sentencia y a posteriori el anuncio de la Corte Suprema de Justicia de una auditoría por parte de la misma? Esto no es un hecho de corrupción más. Esta es una crisis sistémica del sector financiero y de los organismos estatales del control y de la justicia por la envergadura de que le permita tomar iniciativas, sean legislativas, de acusar ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados o ante la Fiscalía. Hay que recordar de que en la Cámara de Senadores en particular y la Cámara de Diputados en particular tienen legitimación activa según la nueva ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es decir, debemos ser parte acusadora. Pero para construir esa acusación debemos tener un informe estructurado, pormenorizado, bien categorizado, con sendos dictámenes del área penal y del área civil. Las mejores herramientas para hacer este informe nos brinda la propia Constitución Nacional con la figura de la bicameral de investigación. Es por eso, y a pesar de las dificultades que viene el periodo de receso, etcétera, vamos a tratar de superar todo eso. Hemos presentado como bancada la propuesta de conformar una comisión bicameral de investigación, un proyecto de resolución para investigar, valga la redundancia, el comportamiento que pudieran haber tenido instituciones públicas y privadas que actuaron en el esquema de coacción, usura, lavado de dinero y delitos conexos del hoy condenado Ramón González Daer. Esto creo que es una cuestión que nosotros evaluamos en bancada, es demasiado importante. Esto abarca
buena parte del sector financiero, buena parte de las instituciones del Estado responsables de estos temas. Por lo tanto, vamos a presentar, está teniendo mesa de entrada, mañana se recepciona y vamos a plantear tratarlo sobre tablas y esperamos el acompañamiento de los demás colegas senadores en el pleno de mañana. Usted está escuchando PDS. Bien, de esa forma entonces escuchamos al senador Jorge Kelly, representante del Frente Guasú, en esta conferencia de prensa que estuvieron brindando, mencionó también que otro punto dice que esto no es un hecho de corrupción más, sino que se trata de un mal sistémico que está ocurriendo dentro de la función pública. Otra de las personas, de las senadoras que pudo brindar también su declaración es la doctora Esperanza Martínez, a quien escuchamos también. Lo que se busca es la investigación de la corrupción instalada institucionalmente en los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que son parte de los organismos que tienen que controlar, que tienen que aplicar sanciones y que tienen que definitivamente erradicar la corrupción y la impunidad. Este país es conocido internacionalmente por ser el lavador, la gran lavandería de Sudamérica es Paraguay. Y eso no es simplemente porque hay, en este caso, un senador y otros empresarios corruptos, sino porque hay instalado un sistema protegido por los poderes del Estado. Y eso es lo que se pretende investigar con la comisión bicameral. Aquí no vamos a erradicar los corruptos simplemente por aumentar penas y por hacer más años de cárcel. Aquí hay que institucionalizar al Estado paraguayo. Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia, Poder Ejecutivo, con todas las instituciones que tienen para garantizar la transparencia del Estado y para evitar los ilícitos, los crímenes de varias categorías, no solamente el tema financiero de lavado, sino el narcotráfico, todo lo que significa el contrabando y una serie de situaciones que en este país hoy son una epidemia porque toma todas las instituciones del Estado. Y esta comisión ojalá se pueda conformar y ojalá que pueda investigar esta institucionalidad y que podamos desarmar, castigar a los que corresponden y pensar en que un nuevo Paraguay puede ser posible. Muchas gracias. Usted está escuchando PDS. Bien, de esa forma también escuchamos a la senadora Esperanza Martínez, quien mencionaba la gran lavandería de Sudamérica es Paraguay, haciendo relación al lavado de dinero. Otros de los presentes también, a quien vamos a escuchar también por último, es al senador Hugo Richter, quien brindaba sus declaraciones. Este es un mensaje también a las bancadas de la Cámara de Senadores. Y lo digo así directamente y casi fraternalmente. ¿Por qué? Mañana es la última sesión del Senado. El senador que ya anunció que va a plantear esto para un tratamiento sobre tablas. Para que esto se trate sobre tablas se necesitan 2/3, 30 votos. El mensaje es a los colegas, senadores, senadoras de distintas bancadas que nos acompañen porque creemos que compartimos el interés de la investigación de este tema y la responsabilidad que constitucionalmente tiene el Congreso en la investigación de este tema, por eso es la bicameral. Entonces el mensaje es que a los senadores colorados, liberales, patria querida, hagamos PDP, a todos realmente que nos acompañen para tener los 2/3. Teniendo los 2/3 después vamos a tratar, pero yo creo que si tenemos los 2/3 se va a aprobar mañana la bicameral. Solamente eso quería decir. Lo escuchaste aquí en PDS.
Bien, de esa forma también entonces escuchamos al senador Hugo Richer, que mencionaba que necesitan 2/3 para poder tratar esta cuestión y para poder tratar mañana en el orden del día de la sesión de la Cámara de Senadores para poder crear esta comisión bicameral a fin de investigar a las instituciones públicas y privadas que pudieron haber contribuido con el esquema de apriete del condenado Ramón González Dar, Marcos y Carlos. Perfecto. Gracias. Gracias, Pablo. Voy ahora a pasar a la cámara. Hurgar un poco, Pablo, a ver si tienen el 75%. Porque Vamos a ver. ahí va a estar el... Porque si no va a quedar en un show. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Que lo dijeron los senadores. Instituciones públicas y privadas, dijo. ¿Quiénes entran ahí? Bancos. Los bancos. Eso está en la acusación, clarísimo en la acusación del Ministerio Público. Todos los bancos se prestaron al esquema de Ramón González Dar. Nos dieron alerta para CEPRELAT. Porque recordemos que los bancos... Pablo, ¿estás todavía ahí? Sí, nada más recordar, es lo que mencionaba también el senador Jorge Querey, que decían dónde están las notificaciones de las actividades sospechosas para que CEPRELAT pueda actuar, también mencionaba, refiriéndose a las instituciones privadas, específicamente a los bancos. Así mismo el señor. Pablo, vos te trasladás después a la Cámara de Diputados, ¿verdad? ¿Qué hora es la sesión ahí? Sí, donde entendido que ya está desarrollándose incluso la sesión. Bueno, esperamos el reporte después porque la Cámara tiene que... 3 votos necesitan. Para la aprobación de este proyecto de resolución. Bueno, esperamos después qué pasa con Hugo Javier entonces, Pablo. Correcto, para tratar el caso de Hugo Javier se necesitan 41 votos. Sí, señor, para aprobar la intervención. Para aprobar la intervención. En caso de la conformación de la bicameral a fin de investigar a estas instituciones, se necesitan 33 votos. Y ahí vamos a ver si la operación cicatriz sigue en marcha. Porque si sigue en marcha, no van a tener ni... Yo creo que ya no hay votos. Es lo que se está indicando, porque hay 2 dictámenes luego de la... Aunque parezca increíble, hay un dictamen de mayoría por la no intervención. Bueno, Pablo, gracias, Pablo. Correcto, hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS, Radio TV Digital. Pablo Otazú, desde el Congreso Nacional. Claro, se trasladó. Ya Pablo suele estar en el Poder Judicial. Ayer estuvo en el Consejo de la Magistratura y estuvo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y ahora su área normal, digamos, de cobertura es la Unidad de Delitos Económicos. Pero como ahí surgen estas informaciones al instante, entonces, para que tengamos informaciones siempre frescas y al instante, se está trasladando en diferentes lugares Pablo, nuestro compañero Pablo Otazú. Vamos a seguir entonces, Marcos, acá después de esta pausa. Le pedimos disculpas acá a la doctora, pero continuamos con el trabajo que con se el está haciendo. desarrollo de todo lo que se está haciendo en la Defensoría Pública. No sé dónde nos quedamos. Nos quedamos lo que yo anoté. Ella nos había dicho, acá anoté, 22 defensores es lo que habían solicitado para el 2022. 22 defensores, 62 asistentes, 40 luego falta y 22 era para los 22. Y después que había se solicitado equiparación para psicólogos y trabajadores sociales. Y ¿verdad? asistentes de defensoría. Y asistentes de defensoría que ganan menos que los asistentes fiscales. Así mismo. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Sí. Y aparte que habíamos solicitado la posibilidad de hacer algunas retribuciones, algunos beneficios a las personas de forma a equiparar en general la retribución salarial con la fiscalía, porque los defensores y defensoras están cobrando menos si vamos a considerar todo lo que reciben los fiscales y en general lo que perciben defensores y defensoras. También en los otros rubros, estamos hablando de actilógrafos, auxiliares, ujieres. Entonces, en general, la tabla de salarios de la defensa pública es la más baja de la triada del sistema. Estamos hablando de Fiscalía y del Poder Judicial. Claro. Entonces, eso nos pone en una situación de desventaja con quien finalmente tenemos que actuar en el proceso como contraparte. Y esa es una situación que debe ser revertida.
debe ser revertida en una forma prioritaria y no me voy a cansar de señalar el tema del fortalecimiento del poder judicial en general, cuando estamos hablando de poder judicial del sistema. De lo contrario, realmente tenemos un poder debilitado, que encima su plan de caja depende del Ejecutivo. O sea, yo en este momento estoy pendiente del 20 de diciembre o la próxima semana que nos van a dar plan de caja para poder pagar. O sea, nosotros, una cosa es lo que tenés presupuestado y otra es la disponibilidad de caja que tiene el Estado para entregarte dentro de tu presupuesto. Y dentro del tiempo. Y sí, y eso hace que realmente nuestro trabajo siempre sea buscar soluciones. Y como siempre yo refiero también, yo no soy ministra que tengo que generar el recurso. A mí me dieron una función que hace al acceso a la justicia y a mí me van a juzgar sobre si cumplo o no cumplo esa tarea respecto a las funciones para las cuales presté juramento. Hay otro estamento que se encarga, o otra institución que se encarga de buscar los recursos y de distribuirlos. Pero como autoridad no puedo dejar ya de señalar las necesidades. Y sobre este punto estuve leyendo el otro día un libro muy interesante y un artículo que decía que no es responsable la autoridad que cuando dice que necesita 100, acepta 10 simplemente y se calla. Porque generalmente nosotros pedimos 100 y decimos, bueno, vamos a pedir 100 para que nos den 20. Pero si tu necesidad es 100, no tenés que cansarte de decir que necesitas 100. Porque el día de mañana, la gente en un año, en esta misma situación, me va a reclamar que no hice y yo le voy a decir, no, pero no tenía los recursos. No, desde hoy ya tenemos que decir. Este escenario se presenta difícil. Ahora, no significa que nosotros como defensa pública vamos a bajar los brazos o vamos a decir, no vamos a realizar el trabajo que está encomendado. Pero sí tenemos que decir que la cantidad de personas que asisten va en aumento y eso no nos acerca al servicio que nosotros pretendemos dar. Al contrario, nos aleja de ese servicio de calidad al que merecen todas las personas. Esa es nuestra situación. Ahora, ahí tenemos que aclarar que la defensa pública no tiene ingresos propios. No, tenemos un recurso que nos viene para capacitación, que es un monto de una multa que se cobra por consumir bebida alcohólica en la vía pública, pero es mínimo. O sea, y todo se va a capacitación. Nosotros ahora sí, desde el año pasado, tenemos una fuente 30 que es... Fuente 30 es lo que no está generado desde el Tesoro, sí, que viene por el cobro de un determinado tributo. Sí. Y en ese caso, nosotros habíamos planteado tener un porcentaje de las facturas que cobran los proveedores del Estado. Habíamos planteado un 0.1%, al final nos dieron 0.05%. Y este año pedimos nuevamente el 0.1, pero nos volvieron a bajar. Y eso estimamos, hay una estimación de 7.000 millones que nos entraría como fuente 30. Pero eso es una estimación. Teníamos estimado para este año también 7.000. ¿Y sabes cuánto nos entró? 300 millones. Claro. O sea, ¿por qué? Porque solamente se aplicó a las contrataciones que este año se llamaban. Entonces, nuestra esperanza es que al estar incluido en nuestro presupuesto del 2022, también como ya eran estas contrataciones de este año, el año que viene cobran y ahí va a poder entrar ese ingreso. Claro. Sobre ese ingreso es que nosotros queremos realizar algunos ajustes como para distribuir ese dinero a favor de las personas que están trabajando en la institución, de modo a mejorar en algo las retribuciones y también asegurar nuestra contratación por todo el año. Claro, acá hay que entender lo que estaba explicando la doctora,
en el sentido de que, bueno, ¿cuánto era la expectativa de ustedes? 7.000. 7.000 millones. Ingresaron 300 millones. O sea que significa que yo estaba proyectando hacer las cosas sobre 7.000 millones. Y ahora me encontré con 300 millones. Tengo que anular todo por... $1 millón vos estabas esperando. Sí, $1 millón. Y te ingresó $60.000. No importa, pero en guaraní vos tenés 6.700 millones en contra. En contra, o sea, por ese monto tenés que restar todas las actividades, o sea, anular todo lo que tenías previsto, ejecutar sobre ese monto. Así es. Bueno, perfecto. Y bueno, es importante, así como lo dijiste también, doctora, hablar sobre realidad y decir, a mí me dieron 5.000 millones menos. Y 5.000 millones menos significa dejar de hacer esto y dejar de hacer aquello. Y ahora vos nos estás explicando que vos para eso estás trabajando con los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura. Estás haciendo otros planteamientos, modificación de la ley, para que la gente con recursos ya no pueda ser asistida en la parte penal. Entonces, bueno, de esa manera se busca, digamos... Qué difícil va a ser ese tema. Esa mesa de trabajo hasta quisiera estarse. Porque, ¿cómo probar de inmediato que una persona no tiene recursos? Tenés que pedir antecedentes. ¿Qué antecedentes lo que pedí? Nosotros, yo te cuento... Si tiene algún... no sé, título de propiedad, si tiene vehículo a su nombre, si tiene trabajo, algo así. Nosotros tenemos ahora y utilizamos un sistema de gestión en línea, se llama, que es un servicio prestado por la MITIC, que es absolutamente fantástico, que nos permite ingresar a las instituciones públicas, a las bases de datos públicos. Entonces, hoy existe en la defensa pública una resolución dictada por la Defensoría General que dice que, a pesar de que la ley, porque la ley dice esto, la ley dice que el defensor, la defensora no tiene la obligación de constatar la veracidad de los hechos alegados por la persona que recurre y alega que es insolvente. Pero a pesar de eso, nosotros hemos sacado una resolución que dice que todo defensor y defensora tiene que extremar los cuidados antes de iniciar el proceso. ¿Eso qué significa? Revisa el GDL, ve si tiene inmuebles, si está en IPS. También le decimos que tiene que mirar las redes sociales, porque las redes sociales es una fuente de información. Claro. Y con eso lo que quisimos es también hacer un filtro un poco más realista respecto a las personas que ingresan o que piden la intervención de la defensa pública. También tenemos que entender que quien declara el beneficio no somos nosotros, es el juez o la jueza. Nosotros presentamos el pedido, pero finalmente es la jueza. Y también la otra parte podría objetar que ese pedido de insolvencia. Pero eso no pasa en lo penal. Sí. En lo penal va a ser mucho más difícil. Pero vamos a hacerlo. No puede ser que siendo que todos tenemos tantos talentos, no veamos una salida que sea beneficiosa. Porque de otra manera, como yo le dije una vez a otra persona, nosotros vamos a cerrar alguna sede. Y eso puede Argel decir. Quiere decir entonces, ya está lo comenzando, esta señora año lo ya está diciendo que va a cerrar. Ese es un discurso que a mí no me gusta realizar. Pero también soy una persona que tiene la responsabilidad de resguardar el servicio. Y eso es lo más que vamos a hacer. Nosotros, no, en vez de retroceder, tenemos que avanzar. Porque donde se abre un juzgado de primera instancia, tiene que haber una defensoría pública. Eso es absolutamente necesario. O si no, como me estaban diciendo, me preguntaban, si no se abre el de Naranjal, ¿dónde se va la gente? Y a Santa Rita, que es el más cercano, donde tenemos 2 defensores, o sea, una defensora y un defensor, que tampoco ya es suficiente, o sea, tenemos 2. Bueno, pero
no podemos terminar el año hablando solamente de lo malo y de las Sí. necesidades. Podemos hablar de algo positivo. Doctora, ¿vos te vas a quedar más con nosotros o...? No, la verdad que a mí me encantaría, pero no puedo hacer oficina Bueno, desde acá. dale. Entonces un redondeo. ¿Qué podemos entonces, doctora, para En lo ir laboral, finalizando? por ejemplo. No, ella quiere hablar de las cosas lindas. Sí, lo laboral es lindo. Sí, nosotros en lo laboral tenemos más del 95% de efectividad y tenemos allí posibilidades de crecer con lo que tenemos hoy. El año que viene vamos a iniciar un proceso de conversación con las centrales obreras también para mostrarle lo que nosotros podemos, el servicio que podemos prestar. Estamos en conversación con la asociación de personas que tienen a su cargo el servicio doméstico también como una opción. Pero lo más, si ustedes me preguntan qué es hoy el logro más resaltante de la defensa pública, creo Sí. que son dos. Y los dos se refieren al relacionamiento humano, que no se puede cuantificar, pero sí se puede verificar cualitativamente. Y en ese caso, son dos aspectos. Uno, nosotros hemos sostenido desde el inicio de esta gestión la necesidad de un cambio en la cultura institucional respecto a la forma en que se presta el servicio, poniendo a las personas como centro del servicio. Y ese cambio se está dando en la defensa pública. Y les voy a decir cómo se nota, porque anteriormente la cultura estaba muy dentro del parámetro de que el defensor o la defensora estaba ahí en la oficina como un abogado particular esperando que vengan los clientes, como solíamos hacer antes. De hecho, los abogados privados ya no hacemos tampoco eso, ¿verdad? Salimos a buscar clientes muchas veces, de formas distintas. En el caso de la defensa pública, ese cambio de pasar, de sentirse una parte de una autoridad, de una persona que trabaja en el sistema, alejado de la persona, y no comprender que la razón por la cual está recibiendo su salario es porque hay una persona que se le necesita y que esa persona es lo más importante. Ese es el salto que ha dado la defensa pública. Y se ha afianzado durante la pandemia, o sea, ha surgido en el 2019, se ha afianzado y hoy podemos decir que sí estamos dando pasos. El defensor o la defensora sabe que está siendo evaluado no solamente por la cantidad de juicios que lleva adelante, sino porque esa persona a quien asiste puede denunciarle o puede señalar un maltrato, un destrato o la poca atención que le está brindando al juicio en el cual está representándole. Y esa realidad hace que sea mejor el servicio. Ese es un salto importante. Y el otro, que hace a los vínculos, es el relacionamiento por dentro de la defensa pública, porque también teníamos la situación de que no nos conocíamos. Y si vos no tenés personas que se relacionen y se consideren equipo, la institución no avanza, porque somos, como yo siempre señalo, nosotros atendemos personas y nuestro presupuesto, 85% para pagar salarios. Quiere decir que tu columna vertebral del servicio está sobre personas. Claro. Y vos tenés que trabajar con las personas, atendiéndoles, viendo sus necesidades, buscando vincularte, escuchándole, encontrando soluciones a sus problemas. Y entonces también eso es parte de lo que nosotros hemos avanzado en este año. El relacionamiento entre ellos, y también considero de que existe una vía de comunicación abierta con todas las autoridades de la defensa pública, que no soy solamente yo, sino que también son los defensores adjuntos. Correctísimo. Bueno, con eso entonces... Ese empoderamiento de una institución con la ciudadanía es lo que se busca hace muchísimo tiempo. Es lo que se le pide a la Corte, a la Fiscalía, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y es interesante escuchar que el Ministerio de la Defensa Pública está entendiendo y está trabajando desde el punto de vista que en realidad el material de trabajo y las herramientas son personas, ¿verdad?
Son personas y es sumamente difícil eso. Ese es el trabajo más arduo y yo siempre digo, me preguntan si la defensa pública fue lo que yo esperaba. Y yo les digo y acabo de decirle también acá a las personas en la recepción, la defensa pública ha sido el desafío más importante que yo tuve en mi vida. Porque si vos mirás el presupuesto de la defensa pública y el que era el Ministerio de Justicia y Trabajo, cuando yo era ministra, decís, no, esta es una institución más chica, porque el otro tenía mayor presupuesto. La defensa pública es mucho más compleja en su funcionamiento y liderazgo que otra institución, la otra institución que en su momento yo tuve como responsabilidad. Aquí significa no solamente gestionar recursos, sino estar al frente del talento humano. Y eso es lo más difícil que tenemos dentro de la administración pública en general y de justicia en particular. Correctísimo. Doctora, muchas gracias por la visita y éxitos en tus funciones. Gracias, Carlos. Gracias, Marcos. Espero que coman la chipa que todavía no comieron. Sí. Se va a endurecer esa chipa. Vamos a comer en un rato. Está todavía blandita. Al finalizar este bloque vamos a... Sí. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Pausa. A una pausa y retornamos enseguida. Fue un error.